Igual si tienen cualquier duda, pues por chat. Igual si no quieren que diga su nombre, por privado. En cuanto a el primer objetivo de aprendizaje, voy a poner cronómetro um, para que tengamos pequeñas sesiones de descanso. En cuanto a este primer objetivo, básicamente se centra en cómo conocemos el ambiente y a nosotros mismos, ¿ok? En cómo percibimos, cómo evaluamos, aprendemos, pensamos, tomamos decisiones y resolvemos problemas. Eso es lo que plantea Piaget en esta teoría del desarrollo cognitivo, el desarrollo básicamente de la conciencia. Ok, pero entonces primero, ¿qué es la cognición? ¿Ok? En sí, ¿qué es la cognición? La cognición es la acción o el proceso de conocer, ¿ok? Por eso se llama cognición, que viene del latín de conocer, que primero el orden es, aprendemos con sentidos, con percepción y luego en conocimiento. Por ejemplo, uno de bebé aprende que la estufa quema porque acerca su mano, quema, duele y hace el conocimiento. Conocimiento en que si pongo mi mano, sé que me voy a quemar y sé que me va a doler, ¿ok? Tenemos un sentido, una percepción y un conocimiento. Eso se divide básicamente en varios procesos, ¿ok? Les voy a poner primero la definición y luego pues un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, este es el proceso de adaptación. El proceso de adaptación en su definición es básicamente en el ser humano puede entenderse como una acción del individuo que se ajusta al medio. Además, supone una relación entre la persona y el medio exterior, pues esta solo se encuentra adaptada a su medio en la medida en que lo logra, construirlo en función de las concepciones que ella misma se hace de él. Básicamente, ¿qué nos quiere decir esto? Ahorita lo vamos a ir viendo. Ese es uno, el proceso de adaptación. El proceso de adaptación básicamente se divide en lo que son dos, en asimilación y en acomodación, que son los que podemos ver aquí en este entre paréntesis. Dos conceptos que debemos de saber que nos van a preguntar es que deben de saber qué es esquema y qué es equilibrio. El esquema, en cuanto al proceso de adaptación, según Piaget, es el conocimiento previo del mundo obtenido a partir de los procesos cognitivos. ¿Ok? Modo de organizar la información. Ese es un esquema, un modo de organizar la información. Así como nos piden de tarea hacer un esquema, eso es un esquema también en lo que es la cognición. En cuanto al equilibrio, es básicamente la relación entre la asimilación y la acomodación. ¿Ok? Ese es el equilibrio entre esos dos conceptos que vemos acá, que ahorita vamos a ir viendo qué significa cada uno. Bueno, entre la asimilación y la acomodación del sujeto para nivelar los nuevos aprendizajes, porque recordemos que los aprendizajes se va haciendo desde un sentido, percepción, conocimiento. Ese es el orden, según esa teoría, vaya. Ok, en cuanto a ese proceso de adaptación, ok, la primera parte es la asimilación, esta que podemos ver que está aquí, que es la amarilla. Bueno, hasta aquí alguna duda antes de seguir avanzando, ya sea por chat. Ok. Entonces, en cuanto al proceso de asimilación, un ejemplo de asimilación es el proceso de aprendizaje de una segunda lengua. Ok, ese es un ejemplo. Cuando estamos empezando a aprender un nuevo idioma, es habitual que intentemos traducir toda la información a nuestra lengua nativa, pues nos resulta más fácil la comprensión cuando nos apoyamos en una escuela lingüística que nos es familiar. Ese es un ejemplo de asimilación, de este proceso de adaptación. Pero si un elemento es muy disonante, será imposible asimilarlo. Un ejemplo de ello es cuando un niño pequeño ve por primera vez un caballo y lo llama perro grande, ¿ok? Esto nos demuestra cómo la nueva información, que es el caballo, ha sido asimilada a un concepto existente, que cuál ha sido el perro. De ahí tenemos lo que es, bueno, ese es lo que es el significado, ¿no? Eso es lo que les acabo de dar fue el ejemplo. Ahora viene el significado, con tal cual como las palabras. La asimilación de ese proceso por el que los esquemas previos se imponen sobre los nuevos elementos, como acabamos de ver. El esquema previo era perro y el nuevo elemento era el caballo, modificándolos así para integrarlos. Este es un proceso por el cual se modifican las creencias sobre el ambiente para adaptarse al medio, según las necesidades y demandas. De este modo, las nuevas experiencias tratan de amoldarse a las formas previas de conocimiento y de acción. Básicamente, asimilación es pues, lo que hemos visto aquí, de que un elemento muy disonante puede ser, por ejemplo, el que llame el caballo como perro grande en un niño. Básicamente va a asimilar el aprendizaje obtenido previamente. Ahora, en cuanto al segundo proceso de adaptación más importante que debemos saber es la acomodación, ¿ok? Igual, les voy a dar el ejemplo para que me vayan comprendiendo. Siguiendo el ejemplo anterior, la acomodación es cuando el individuo ve que el perro grande, o sea, el caballo, empieza a distar demasiado de la categoría perro.
por lo que se ve forzado a cambiar sus concepciones previas y crear una nueva categoría que sea caballo y otorgarle un esquema propio. Este proceso suele ocurrir cuando la asimilación no puede mantener la disonancia existente o es incapaz de incorporar la información nueva a esquemas previos. Es básicamente, la acomodación es cuando la asimilación no es correcta o no es lo que se debe hacer, va a entrar la acomodación, que va a agarrar ese esquema nuevo y lo va a acomodar en un lugar nuevo, ¿ok? Separándolo de, pues, del perro que lo catalogó, porque un caballo no es lo mismo que un perro en cuanto uno es niño. Aquí está la definición en cuanto a sus palabras. Básicamente, la acomodación es el proceso por el cual se modifican los esquemas previos en función de las variaciones externas. Es decir, alteramos nuestras construcciones acerca del medio que nos rodea acorde a la nueva información entrante. Esto supone, al contrario que la asimilación, un cambio interno para lograr así el estado de equilibrio adaptativo. Es básicamente ya cuando la asimilación no es no es lo correcto en lo que uno estaba ya haciendo este proceso de crear, de darle una característica, un esquema, a un esquema nuevo, darle la característica de un esquema previo, pues no se puede, tenemos que hacer un esquema nuevo, como es lo del caballo. Ese es el proceso de acomodación, crear un esquema nuevo. Y pues aquí lo podemos ver. Vean cómo aquí la niña pues dice al perrito, pues obviamente que ese es un perrito, y luego la niña más adelante ve a un gato que pues se parece mucho a un perro, nada más que es un poquito más pequeño, pero es del mismo color. Entonces la niña asimiló que era un perro. Y ya luego después el papá le va explicando y va a hacer un proceso de acomodación, ¿ok? En donde ya le va a hacer la creación de un nuevo esquema del gato separado del perro. Yo creo que sí me di a entender. No sé si todos me comprendieron con un pulgar arriba. Si no, lo vuelvo a repetir. Vale. Ok, sigamos. Y ya recuerden, si tienen alguna duda, cualquier duda de cualquier tema de cualquier semana, mándenlo por privado, yo lo respondo o en público, como ustedes vean. Ahora, vamos a lo que es las etapas de desarrollo cognitivo, que son 4 las que nos van a preguntar, ¿ok? Esto sí nos preguntan bastante en el examen. En el examen vienen más como casos, de que con toda la información que ya sabemos nos van a poder casos. Pasa esto con una niña, o sea, hay una niña en su casa que primeramente vio, por ejemplo, la imagen, que primero vio a un perro, y luego vio a un gato, y también le dijo perro, y su papá, le explicó que que este animal no era un perro, sino un gato. ¿Qué proceso hizo? ¿Qué proceso influyó en el papá al niño al final? No, pues un proceso de asimilación, ¿no? Porque ya hizo, digo, la acomodación, porque ya hizo lo que es el esquema nuevo del perro y un esquema nuevo para es gato, ¿ok? Para lo que es el niño. Así como ese tipo de preguntas vienen. Entonces tienen que saber bien los conceptos para que puedan entender bien las preguntas y los casos que vengan. Viene mucho de casos. Es más preguntas de casos. Ok, en cuanto a etapas de desarrollo cognitivo, tenemos 4. Sensorio-motora, o también conocida como el niño activo. Preoperacional, el niño intuitivo. Operaciones concretas, el niño práctico. Y operaciones formales, el niño reflexivo. ¿Ok? Igual los vamos a ir viendo poco a poco. Ahí. En la primera etapa tenemos la etapa sensoriomotora, o también conocida como el niño activo, que como su nombre lo dice, es donde entra mucho lo que son las sensaciones, o sea, los sentidos y también lo que es el movimiento. Parte de los 0 a los 2 años. Esto sí se lo tienen que, o sea, no les van a preguntar de que a qué edad empieza la etapa sensoriomotora. Bueno, creo que eso sí. Creo que a mí me preguntaron una vez de en qué etapa inicia cada etapa, de que sensoriomotora de 0 a 2 y preoperacional y así te vas. Pero yo les recomiendo que se memoricen también la edad, porque a veces los niños, a veces en los casos les dicen que es un niño de 1 año. Bueno, entonces con 1 año sé que está en esta etapa, sé que es esto, sé que hace esto y esto y esto, y sé que ya hizo esto. Entonces, con la edad les puede ayudar mucho. Entonces, yo les recomiendo que se memoricen la edad, en cada edad, qué cosas desarrolla el niño. Por ejemplo, esta etapa sensorimotora es de los 0 a los 2 años. Los niños aprenden la conducta propositiva, el pensamiento orientado a medios y fines. Eso es muy importante. También está la permanencia de los objetos. ¿A qué me refiero con permanencia de los objetos? La permanencia de los objetos me refiero a que el niño desarrolla esa capacidad de saber que si deja un objeto en un lugar y no hay nadie quien lo vaya a mover o algo así, sabe que ese objeto va a permanecer en ese mismo lugar. Por eso se llama permanencia de los objetos. Sabe que el objeto no se va a mover de ahí a menos que alguien lo mueva, ¿ok?
sabe que el objeto va a pertenecer ahí. Esa es una pregunta de examen. ¿En qué etapa se desarrolla lo que es la permanencia de los objetos? En la etapa sensorimotora, de los 0 a los 2 años. Eso es pregunta de examen, así que anótenlo. La inteligencia se basa en los sentidos y el movimiento corporal, por eso se llama etapa sensoriomotora. Los infantes aprenden a través de sus actividades sensoriales y motrices en desarrollo. Aquí podemos ver un resumen, bueno, no un resumen, sino como un pequeño esquema, que básicamente es de el actuar con el reflejo, pues nos va a dar lo que es el manipular objetos. Hay un pequeño desarrollo fisiológico y su inteligencia se basa en apoyarse en los objetos para resolver situaciones nuevas, ¿ok? Aquí entra mucho lo que es el uso de los objetos. Ahora, en esta etapa sensorimotora tenemos diversas subetapas, ¿ok? Son bastantes, creo que son 6 subetapas, sí, son bastantes subetapas que sí nos preguntan también. Entonces esta semana está un poquito cargada en cuanto a conceptos. En la primera subetapa, recordemos, la etapa grande es sensorimotora. Ahora, otra subetapa es la de uso de reflejos, que parte del 0 al primer mes de vida. ¿A qué me refiero con reflejos? ¿A qué me refiero con el uso de los reflejos? A que es básicamente reflejos tales como succión, prensión, observación y escucha. ¿Ok? Pues sí, lo que hace un niño de 1 mes. Por ejemplo, ¿cómo va a ser una conducta? ¿O cómo nos puede... ¿De qué esto? ¿De qué conducta? La conducta de Dory comienza a succionar cuando siente en la boca el pecho de su madre. ¿Qué subetapa de la sensorimotora es? Ya tienes que saber, no, pues es una reacción circular primaria. No, pues es un uso de reflejos. Y así tienes que saber, ¿ok? Esos son como pequeños ejemplos. Ahora, reacciones circulares primarias. ¿Por qué se dice reacciones circulares? Porque es una acción que va a volver a hacer y repite y repite. Es un ciclo, está siguiendo un círculo, como si fuera un círculo. Lo está repite y repite y repite y repite. Por eso se llaman reacciones circulares. Esta parte del primer al cuarto mes de vida. En esta básicamente son, repite acciones que se producen por casualidad. ¿Ok? Igual ahorita lo vamos a ir viendo. Un ejemplo de esta conducta que les voy a poner en el examen, cuando le dan el biberón, María, que por lo general toma pecho, puede adaptarse para succionar el chupón de hule. O sea, esto lo hizo por simple casualidad. O sea, el niño no sabía que la mamila actuaba como un pecho y que si succionaba, lo iba a hacer. No, simplemente se lo metieron a la boca y como lo único que sabe es que todo lo que se mete a la boca lo tiene que succionar, pues se le metió a la boca el biberón, entonces lo succionó. Entonces fue una obra por casualidad. ¿Ok? Esa es nuestra reacción circular primaria. Esto es lo que nos preguntan. ¿Qué es lo que define las reacciones circulares primarias? Pues bueno, son acciones que se producen por casualidad. O nos pueden poner de que un ejemplo de conducta y dime, bueno, ¿qué subetapa es esta? En las reacciones circulares secundarias, se llama secundaria porque es la segunda que va a ser, parte de los 4 a los 8 meses. Su descripción es básicamente aprender estrategias para hacer durar los estímulos visuales interesantes. O sea, repiten acciones que producen resultados interesantes. Una conducta o un ejemplo de esta subetapa puede ser: Alejandro empuja trozos de cereal seco por el borde de su silla alta y mira cómo caen al suelo. ¿Ok? O sea, básicamente es estar haciendo acciones que al niño le parecen interesantes. ¿Ok? Ya, por ejemplo, en la primaria, en las reacciones circulares primarias eran acciones que repite por casualidad. O sea, porque, por ejemplo, esto del biberón, que siempre había tomado en pecho y esta vez fue su primera vez en biberón y pues como el niño sabe que todo que se mete a la boca lo tiene que chupar, pues el biberón se le metió a la boca y lo empezó a chupar. Casualidad. En este caso no. En este caso el niño ya está más grande y repite acciones que son interesantes para él. Por ejemplo, el tirar un cereal, ve cómo cae, le gustó, vuelve a tirar el cereal, ve cómo cae, le gustó. Recuerden que en el examen les preguntan o dime la descripción de una reacción circular secundaria o te ponen la conducta y dime qué subetapa es. Y en cuanto a la cuarta subetapa, es la coordinación de esquemas secundarios, ¿ok? Que parte de los 8 a los 12 meses, que básicamente es que las acciones se vuelven más propositivas, búsqueda de objetos escondidos. Una conducta puede ser: Luciana prende y apaga la luz de la cocina emocionada. Esta coordinación de esquemas secundarios es básicamente que empieza, por así decirlo, el niño empieza a investigar por su cuenta, ¿ok? Es un ejemplo de esta, pues lo que dice de Luciana, de que prende y apaga la luz de la cocina, está siendo emocionada. Y nunca se olviden de las edades, eso les puede servir mucho. No les van a preguntar edades, pero si se memorizan las edades, se les va a hacer mucho más fácil el examen. En las reacciones circulares terciarias, parte de los 12 a los 18 meses, es exploración mediante ensayo y error.
Es también conocido como la subetapa del pequeño científico, que igual así me vino una pregunta del examen. Es la subetapa en donde se le conoce como el pequeño científico. Pues que sepan que es la reacción circular terciaria. Varían sus acciones y experimentan para obtener resultados. O sea, Pedro intenta meter su libro a la cuna, lo logra y abraza al libro encantado por su éxito. O sea, básicamente es el que va a cambiar ciertas acciones para obtener ciertos resultados. Un ejemplo de estos es, por ejemplo, yo de chiquillo, no sé, yo de chiquillo tengo mi peluche y lo aplasto y produce un ruido que me gusta. Ok, lo aplasté con las manos. Pero luego quiero decir, bueno, pues si lo aplasté con las manos, podré aplastarlo con los pies. Entonces lo dejo o sea, poder producir ese mismo sonido con los pies. Entonces lo dejo en el suelo y lo aplasto con el pie y hace el mismo resultado. Ok, eso es básicamente las reacciones circulares terciarias. Es variar acciones para obtener ciertos resultados, casi los mismos, pero usando diferentes acciones. Y por último es en las combinaciones mentales, que parte de los 18 a los 24 meses, que su descripción como tal en palabras es pensar antes de hacer. Se desarrolla el pensamiento simbólico. El pensamiento simbólico es básicamente lo que hemos dicho de que les permite comenzar a pensar en los sucesos y anticipar sus consecuencias. Eso es lo que es el pensamiento simbólico. Ya tratar de pensar un poco más en lo que harían sus acciones y las consecuencias de esas acciones. Un ejemplo de esta subetapa es Jenny juega con su caja de figuras. Busca con esmero el orificio correcto para cada figura antes de insertarla y atina. Ok, primero checa la figura que tiene. Ok, luego busca en donde en donde se parezca más a la figura y ya luego lo mete. Ok, primero piensa antes de actuar. Eso es básicamente las combinaciones mentales. Pues bueno, miren, aquí este es otro esquema en donde les puse para que me compraran un poco más en cuanto a la primera acción, segunda acción y todo eso. Por ejemplo, en la primera reacción es lo que es la reacción circular primaria, ¿no? Reacción circular primaria, circular secundaria y circular terciaria. En la reacción circular primaria tenemos que dice la acción y la respuesta involucran el cuerpo del niño de 1 a 4 meses. Ahí les puse de que la palabra clave que es involucra el cuerpo del niño en la primera reacción. Vean cómo el bebé se chupa el pulgar, luego la siguiente reacción es el bebé se le gusta chupar, entonces el bebé se chupa otra vez el pulgar, ¿ok? En la segunda reacción, en la reacción circular secundaria, la acción produce una respuesta de algo o alguien y hace la misma acción para volver a obtener esa misma respuesta de ese algo o alguien, ¿ok? O sea, aquí, el bebé arrulla, el bebé mira un rostro sonriente, que es el de la madre, entonces el bebé vuelve a arrullar para que vuelva a ver ese rostro sonriente, ¿ok? Esa es básicamente la segunda reacción, bueno, la reacción circular secundaria. Vean aquí, la acción obtiene una respuesta de otra persona u objeto, de modo que el bebé repite la conducta original. Esta es de 4 a 8 meses. Después tenemos la tercera reacción, la reacción circular terciaria. En como les puse aquí la palabra clave, la acción produce una respuesta placentera para el bebé y hace acciones semejantes para que vuelva a experimentar esa respuesta placentera. Aquí podemos ver, el bebé pisa un pato de hule. Ok, vemos, sigamos la flechita. Bueno, el pato chilla. Luego el bebé apachurra el pato de hule, entonces el pato chilla. Ok, vean cómo aquí primero lo pisa, luego aquí lo apachurra. Produce el mismo resultado placentero para el bebé, pero usando acciones diferentes. Vean, la acción produce un resultado placentero, lo que lleva al bebé a realizar acciones semejantes para obtener resultados parecidos. Acciones semejantes, resultados semejantes. ¿Hasta aquí alguna duda? O si está todo bien, pues con un pulgar arriba y ya con eso. Pues podemos seguir avanzando. Va. Recuerden, si tienen cualquier duda de cualquier tema, cualquier semana, en el chat lo mandan. Si quieren que diga su nombre, pues público. Si no quieren que diga su nombre, me lo mandan en privado y yo les ayudo. Ok, en cuanto ahora a reacciones circulares, repiten acciones que se producen por casualidad. ¿Cuál sería? A ver si se pueden ahí poner en el chat. ¿Qué reacción circular sería? Repiten acciones que producen por casualidad. La primaria. Exacto, la primaria. Ahora la siguiente. Varían sus acciones y experimentan para obtener resultados. ¿Cuál sería?
la terciaria. Y lo que es repiten acciones que producen resultados interesantes, pues es la que queda, que es la secundaria. Ahora, ¿hasta aquí alguna duda? Yo creo que todo bien. O algún pulgarcito. Muy bien. Ahora, esto sí, principales desarrollos de la etapa sensorimotriz. Quiero que todos, les voy a dar unos 2 minutos para que todos piensen de que qué podría ser cada uno. De que principales desarrollos de la etapa sensorimotriz, o sea, ¿qué creen que sea imitación? ¿A qué creen que quiere decir imitación? ¿Qué creen que quiere decir permanencia del objeto, causalidad, desarrollo simbólico? O sea, qué creen que significa todo eso? Les doy como unos 30 segundos para que le piensen. De que no, yo creo que imitación se refiere a esto y esto y esto. Y permanencia del objeto, bueno, pues ya se los dije. No, que se refiere a esto y esto y esto. Número, categorización, causalidad. Bueno, esos son los... Ah, cabrón, espérate. Ahí está. Entonces, lo que es primero, pues el desarrollo simbólico, ¿no? El desarrollo simbólico, pues es básicamente la comprensión de que las imágenes representan una cosa. Eso es el desarrollo simbólico. El desarrollar que un símbolo representa algo. Así de sencillo. La comprensión de que las imágenes representan otra cosa. En cuanto a la imitación, es básicamente hace los 9 meses se desarrolla una imitación invisible de expresiones faciales. Básicamente el niño empieza a imitar las expresiones faciales de la madre y el padre, que son las personas que más ven, ¿no? En cuanto a permanencia del objeto, ¿qué se refiere con este significado? ¿A qué se refiere con permanencia del objeto? Permanencia del objeto es básicamente la comprensión de que los objetos siguen existiendo aunque no puedan ser vistos, oídos o tocados. Igual esto me preguntaron bastante en el examen. ¿A qué se refiere con permanencia del objeto? ¿En qué subetapa se desarrolla la permanencia del objeto? Después tenemos lo que es la causalidad, que se desarrolla de manera lenta entre los 4 y 6 meses. Entienden que los sucesos son causados por algo. No saben todavía qué las causa, que las causas van antes que los efectos, básicamente. Eso es la causalidad. El saber que las cosas son causadas por algo, pero que aún no saben que estas causas pueden, que estas causas van antes de los efectos. En cuanto a la categorización, es básicamente que los infantes de incluso 3 meses parecen reconocer categorías perceptuales. Es básicamente lo que les dije de la categorización, que es el categorizar una cosa con otra. O sea, el reconocer que es de una categoría es diferente a la de otra. Es como, es por así decirlo, lo que pasa con el proceso de acomodación, de que, bueno, ya pasó el proceso de acomodación, ahora sé que, ahora desarrollo un proceso de categorización, que es el cual yo ya sé que esto no es igual a esto. O sea, no sé cómo se le llama a este nuevo animal, pero sé que no es ni un perro, ni un caballo, ni un gato, pero es algo nuevo. Y después tenemos lo que es el número, que básicamente los infantes de 5 meses reconocen y manipulan mentalmente números pequeños. Recuerden que todo esto es apenas de la etapa sensoriomotriz, o sea, de la primera etapa. Es un poco más de la comprensión de que las imágenes representan otra cosa, pero tenemos desarrollo simbólico. En cuanto a la comprensión de que los objetos siguen existiendo, aunque no puedan ser vistos, oídos o tocados, pues permanece el objeto. Y por último, que entienden que los sucesos son causados por algo, no, pues causalidad. Así más o menos son las preguntas del examen. Con un poco más de choro. Ok, ahora pasamos a la segunda etapa, que es la etapa operacional, bueno, preoperacional,
también conocida como el niño intuitivo. Esta etapa preoperacional parte de los 2 a los 7 años. Y básicamente es cuando el niño puede usar símbolos y palabras, ¿ok? Para pensar. Solución intuitiva de los problemas, pero el pensamiento está limitado por la rigidez, la centralización y el egocentrismo. Básicamente en esta etapa hay los key points son que hay un uso de símbolos, hay comprensión de identidades, comprensión de causa y efecto, capacidad para clasificar, comprensión del número y se desarrolla la empatía. También es aumento en el uso y complejidad de los símbolos y del juego simbólico. Esa es otra palabra clave. Les van a preguntar en el examen de que en qué subetapa, bueno, perdón, en qué etapa se encuentra lo que es el juego simbólico en los niños. Pues en la etapa preoperacional, que básicamente le permite pensar en objetos que no están presentes. O sea, básicamente el juego simbólico es literalmente de que se ponían a jugar con el muñequito, este muñequito, y no sé, se ponían de que una pequeña piedra, y se imaginaban que esta piedra era un dinosaurio, y que este muñequito pues es él, en miniatura, y ya jugaron. Ese es un juego simbólico, ¿ok? Tienen pensamiento concreto y egocéntrico, igual otro equipo, de que es el que tiene pensamiento concreto pero egocéntrico, pues en la etapa preoperacional. Y tiene problemas de espacio, tiempo, secuencia y conservación. En cuanto a la etapa preoperacional, igual ese es como un breve esquema que se los organicé, bueno, que lo organizó en un video que encontré, que es en el estadio preoperacional, que es del 2 años a 6 años, tiene la función simbólica en el lenguaje, también que se desarrolla un juego simbólico, gestos imitativos, y en cuanto a la inteligencia, es básicamente su inteligencia se basa en reaprender mentalmente lo conocido con el cuerpo, ¿ok? Porque recuerden que, ¿cuál era la subetapa anterior? Que era la que utilizaba más el cuerpo, la reacción circular primaria. Entonces supone que en esta etapa preoperacional ya está reaprendiendo lo que ya aprendió con su cuerpo previamente. Queda menos de un minuto, entonces pues se unen al mismo link. Ok. Ahora en cuanto a la etapa de operaciones concretas, esta es básicamente también conocida como el niño práctico. Esta etapa parte de los 7 a los 11 años. Me voy a poner el cronómetro para que cada 30 descansen un poquito y se medio refresquen. En cuanto a la etapa de operaciones concretas, básicamente nos habla del niño práctico, que esta parte desde los 7 a los 11 años. Básicamente el niño aprende las operaciones lógicas de la seriación, o sea, pues básicamente de ordenar los números en serie, de que 1, 2, 3, 4, 5, 6, de clasificación y de conservación. El pensamiento está ligado a los fenómenos y objetos del mundo real, ¿ok? En este es básicamente el pensamiento cada vez es más complejo, se vuelve más lógico y se caracteriza por ser más flexible y causal. Esa fue una pregunta mía de que etapa en la que el pensamiento se vuelve cada vez más complejo, se vuelve más lógico y se caracteriza por ser más flexible y causal. Ya de que entiende conceptos matemáticos, usan lógica y no sé qué más. Pues la etapa de operaciones concretas.
Y aquí podemos ver de que esta etapa de operaciones concretas, o también conocida como el niño práctico, es manipular lógica aplicada a objetos concretos. ¿Cuáles son estas operaciones a las que se refiere esta etapa? Las operaciones son básicamente de reversibilidad, seriación y clasificación. O sea, se empiezan a desarrollar estas operaciones de reversibilidad, seriación y clasificación. Reversibilidad, que el niño sabe lo que pasa antes. Seriación, el número, o sea, cómo de esta debe ser seriado, cualquier cosa, desde números hasta objetos, colores, etcétera. Y la clasificación que traen estos. Igual de cualquier cosa. Y por última tenemos la etapa de operaciones formales, o también conocida como el niño reflexivo, que es de los 11 años en adelante. El niño aprende sistemas abstractos del pensamiento que le permiten usar la lógica proposicional, el razonamiento científico, esa es la palabra clave, y el relacionamiento proporcional. Es un pensamiento abstracto del adolescente que es sistemático. Es un proceso intelectual abstracto, especulativo e independiente del ambiente y las circunstancias inmediatas. Utilizan hipótesis, capacidad para planear y prever el futuro, capaces de reflexionar acerca de sus propios pensamientos, por eso se llama el niño reflexivo, y puede pensar y ponerse en los pies de otros. Ya es un desarrollo de empatía más desarrollado. Entonces, lo que nos preguntó, me acuerdo aquí era de que en qué etapa es donde usa un razonamiento científico en la etapa de operaciones formales. O sea, esa es la palabra clave. Razonamiento científico, pensamiento abstracto, utiliza hipótesis. Igual lo del mismo, de que estadio de operaciones formales de 11 años en adelante, que es la lógica abstracta que se basa en preposiciones deductivas, uso de hipótesis, combinar estas categorías que previamente se hicieron ¿cómo se llama? En la etapa preoperacional y conceptos abstractos. Por ejemplo, esperanza. Igual, como tipo de preguntas de examen. Proceso intelectual abstracto y especulativo e independiente del ambiente y las circunstancias inmediatas, pues etapa de operaciones formales. O también te puede poner de que es la etapa en donde se empieza a utilizar hipótesis y razonamiento científico. La inteligencia se basa en los sentidos y movimiento corporal, no, pues etapa sensoriomotora. Y la última, que es pensamiento cada vez más complejo y se vuelve más lógico, pero se caracteriza por ser más flexible y casual en la etapa de operaciones concretas. Igual, mismos conceptos. En esta igual es en la última etapa. Tenemos lo que es el principio de organización, de adaptación, de asimilación, de acomodación y de reacciones circulares. En cuanto a la organización, es básicamente que el niño integra patrones físicos simples a esquemas mentales más complejos. Por eso se llama organizar. Vas a integrar esos patrones que fueron simples a cosas más complejas. Lo estás organizando, ¿no? De una manera mucho más compleja. Así es como yo lo veo. En cuanto a la adaptación, es básicamente la capacidad de ajustar estructuras mentales o conductas a exigencias del medio ambiente. Es básicamente adaptar tus estructuras mentales al ambiente que se te está pidiendo. En la asimilación, como su nombre lo dice, es asimilar, es el proceso de integrar nuevas estructuras en las estructuras cognitivas existentes. Lo que les dije de lo del niño y el caballo, de que está la niña, mira el perro, luego ve un gato que tiene el mismo color del perro y le dice perro. Y ya le dice el papá, no, pues mira, este es el perro y este es el gato. Ese es un proceso de asimilación, proceso de integrar nuevas experiencias en las estructuras cognitivas existentes. En la acomodación, básicamente es la alteración de las creencias para hacerlas más compatibles con las experiencias. Es la acomodación, el proceso de alterar esa nueva creencia de que relacionar el gato con el perro. La acomodación es esa acción de volver para poder llegar a la asimilación. En cuanto a las reacciones circulares, es el proceso por el cual los infantes empiezan a producir situaciones deseadas que primero no ocurrieron por casualidad. Recuerden que la que es por casualidad es la reacción circular primaria. Esa es la palabra clave. Y que usa el cuerpo del niño. Ok. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿O todo bien? Si pueden decir con un pulgar arriba que todo bien, va. Le seguimos. Va. Entonces, seguimos con el segundo objetivo de aprendizaje, que es el de desarrollo físico y motor. Esto lo deben saber
Más que nada en cuanto a qué pasa en los 4 meses, qué pasa a los 8 meses. Esto nos preguntan tanto ahorita en esta materia que llevan desarrollo y en crecimiento y desarrollo. Ok, pues esto es de ambas materias. Esto les va a servir bastante para las dos materias. En cuanto a los 4 meses, es la observación activa. Básicamente recuerden que se divide en varias, ¿cómo se llama? Esferas del desarrollo, creo que se llamaba, en donde decía, no, que percepción es básicamente que sigue objetos con la vista y voltea la cabeza. Yo me lo imagino así, ¿no? Que 4 meses me lo pongo los 4 dedos en los ojos y ya, pues aquí están mis ojitos. Y ya veo los cuatro dedos a los 4 lados. Es básicamente que sigo objetos con la vista y volteo la cabeza. En la conducta motora es básicamente cabeza erguida y pecho, pero rueda sobre el estómago. Lenguaje balbucea y susurra. Y en su cognición, en cuanto a su consciente, básicamente recuerda los objetos y sonidos. Hay una pequeña interacción social. Ahora, pasando a los 8 meses, lo mismo. En cuanto a la esfera, bueno, en estos 8 meses empieza el movimiento. En cuanto a la esfera de la percepción, domina el alcance guiado por la vista, visión y audición integradas. Ya es cuando, por ejemplo, relaciona el que escucha un sonido fuerte y cambia la vista donde ese sonido pasó. De ahí tenemos lo que es la conducta motora. Se sienta y se pone de pie sin apoyo, gatea y se arrastra. Por eso se llama en donde empieza el movimiento. En el lenguaje imita algunos sonidos repetidos del habla y en su cognición discrimina entre rostros conocidos y desconocidos. Esto es lo que es conocida también como la angustia del 8º mes. Seguimos con las esferas. En cuanto a los 12 meses, son las primeras palabras y los primeros pasos. Esa es la palabra clave. En cuanto a su conducta motora, tenemos que camina con apoyo y puede atenazar. En el lenguaje entiende y emplea unas cuantas palabras, entre ellas el no. Y en su cognición conoce la separación entre el cuidador y él ejerce la decisión. A los 18 meses se le llama que empieza el juego de simulación. En su conducta motora básicamente camina sin sostén, ya no requiere ayuda. En el lenguaje combina dos palabras para formar una oración. Y en la cognición entiende el concepto de permanencia del objeto, o sea que el objeto sigue permaneciendo ahí, ¿no? Y no se va a mover. Incluye una segunda persona en el juego de simulación que comprende juegos de imitación. O sea, es básicamente ya empezar a jugar con otros niños. A los 24 meses, que es el final de la infancia, se desarrolla en la conducta motora, en el rubro de la esfera de la conducta motora. Camina, corre, sube escaleras, pedalea un triciclo. En lo que es en el lenguaje, sigue instrucciones verbales simples y combina 3 o más palabras. Y en la cognición, se sirve de unos objetos para representar a otros. Igual eso se lo tienen que saber porque nos lo preguntan en el examen y también nos preguntan en crecimiento y desarrollo. Esto abarca los dos. Ahora, ¿hasta aquí alguna duda? Todo bien. Sigamos con el desarrollo del lenguaje, que lo da Vygotsky. Básicamente, Vygotsky nos dice que este desarrollo se divide en varios estadios, pero los estadios más importantes, porque es activo, sí. Qué bien. Bueno, en cuanto al desarrollo del lenguaje, básicamente nos dice que son, si estoy grabando, sí, son 4 estadios, de que el estadio, lo que es el estadio 4, 5 y 6. Básicamente en el estadio 4, que parte de los 11 a los 18 meses, nos dice que el infante empieza a como digerir ese código de lenguaje y se empiezan a usar sus primeras palabras. En el estadio 5, parte de los 18 a los 24, que es ya que el niño empieza a utilizar palabras de 2 o más oraciones, desarrollando, desarrollando las habilidades del lenguaje, básicamente. Y en cuanto al estadio número 6, que es de 24 a 36 meses, el niño ya empieza a utilizar 3 oraciones para ya formar una oración completa de 3 a más oraciones. Que es lo que estábamos viendo, de que no, que a los 2 meses hace esto, de 3 a los 8, de a los 13, ¿ok? Básicamente, en la cognición y lenguaje, Vygotsky nos dice, Vygotsky básicamente fue el quien desarrolló la teoría de desarrollo cognitivo sociocultural. No les van a preguntar de qué, o sea, Vygotsky, ¿qué hizo? O esta teoría, ¿quién la formuló? No les van a preguntar eso, les van a preguntar de que, por ejemplo,
¿Qué es la zona de desarrollo proximal? ¿O qué es la ZDP, según Vygotsky? Ya tú dices, no, pues la ZDP, yo sé que es la gama de habilidades que una persona es capaz de realizar con asistencia, pero aún no puede realizar de manera independiente. O sea, la zona de desarrollo próximo, también conocida como la ZDP, es que puedo hacerlo eh, con algo de ayuda, ¿ok? O sea, no lo puedo hacer solo, pero tampoco no puedo hacerlo. O sea, lo puedo hacer, pero con un poco de ayuda. Esa es la ZDP, la zona de desarrollo próximo, que es esta que está acá. Vean, es la que está aquí en verde, claro. La que dice, puedo hacerlo con algo de ayuda. Esta es la zona de desarrollo próximo, también conocida como la ZDP, que así les preguntan en el examen, la ZDP. Más definiciones que sepan que es un concepto, ¿no? Pues el concepto es la agrupación, como su nombre lo dice, que un concepto es la agrupación mental de cosas, eventos y personas similares que se utiliza para recordar y comprender qué son las cosas, qué significan y a qué categorías o grupos pertenecen. En cuanto a un esquema es básicamente una estructura cognitiva que contiene un plan organizado para una actividad. Como ya les dije, el esquema es básicamente el ordenar, representando así el conocimiento generalizado sobre una entidad y sirviendo para guiar el comportamiento. Y en cuanto al aprendizaje asociativo, nos quiere decir básicamente que es básicamente aprender sobre la relación entre dos estímulos separados. Por eso se llama aprendizaje asociativo, porque vas a aprender cómo dos cosas se están asociando, donde los estímulos pueden variar desde objetos y eventos concretos hasta conceptos abstractos como tiempo, ubicación, contexto y categorías. En cuanto a los tipos de lenguaje, tenemos tres tipos de lenguajes. Tenemos el lenguaje egocéntrico, lenguaje interno y el lenguaje social. El lenguaje egocéntrico es básicamente usa el habla, cuando nos preguntan de que usa el habla para regular conducta y el pensamiento. ¿Qué tipo de lenguaje es? No, pues ya saben, lenguaje egocéntrico. O básicamente es el lenguaje en el que hay una solución de problemas mentalmente, pues un lenguaje interno. O es un lenguaje en el que pensamiento y lenguaje son independientes, pues es el lenguaje social. Yo lo veo así, en cuanto al lenguaje egocéntrico, por ejemplo, en cuanto al ego, yo lo veo así, de que el lenguaje egocéntrico es el ego de una persona. Mi ego no me permite hacer ciertas cosas o pensar ciertas cosas, por así decirlo, porque pues ya es algo como yo de mi ego, de que no, pues, yo mi conducta, por ejemplo, yo ahorita mi conducta es de que no sé, estar durmiendo o no estar estudiando, no sé qué, o salir con mis amigos, pero mi ego de ser la calificación más alta no me lo permite, entonces me voy a poner a estudiar. Ese es en cuanto al lenguaje egocéntrico, que regula mi ego mismo, está regulando mi conducta y mi pensamiento. En el lenguaje interno es básicamente la solución de problemas mentalmente. O sea, yo lo veo como que, pues estoy escribiendo, me pongo a derivar y empiezo a hablar internamente en mí de que no sé, ¿será que le gusta a esta niña? O será pues, que hace estas cosas o hace esto, pero no sé. Eso es un lenguaje interno, que es básicamente la solución de problemas mentalmente, que no se lo cuenta nadie. Y en cuanto al lenguaje social, yo lo veo así, que, o sea, yo que estoy en un grupo de amigos, o amigos que no conozco o personas desconocidas, el pensamiento y el lenguaje son completamente independientes. Con una persona que digo, por ejemplo, una persona que no conozco mucho, pero pues que lo respeto y me dice, no, que esto debe ser así, porque así, o que eso está haciendo mal y no sé qué, y yo sé que lo que está diciendo ese güey no tiene nada que ver o está todo mal, pero pues como por respeto no lo voy a decir, no, es que tú estás mal y la frega, no. Ahí es un lenguaje social, o sea, pensamiento y pensamiento con el lenguaje están completamente independientes, es un lenguaje social. O sea, básicamente, el que mi pensamiento, lo que estoy diciendo, no es todo lo que estoy pensando. Y pues este es un pequeño esquema que encontré ahí también por su libro base, que es el que tienen en Canvas, en cómo nos dice que el pensamiento y el lenguaje según Piaget y Vygotsky, o sea, cómo va a seguir o sea, cómo es el desarrollo del pensamiento y del lenguaje. Por ejemplo, Piaget nos dice que el pensamiento y el lenguaje, el desarrollo de primero es un pensamiento no verbal, un pensamiento autista, que después pasa a ser un lenguaje y pensamiento egocéntrico, que luego pasa a ser un lenguaje socializado y pensamiento lógico. En cambio, Vygotsky dice que es un lenguaje comunicativo, luego es un lenguaje y pensamiento egocéntrico, y luego es un lenguaje comunicativo y lenguaje interno. Esto me lo preguntaron en el examen, no como tal, no lo preguntan en el examen, más les preguntan de que los conceptos, de que es el lenguaje, el cual pensamiento y lenguaje son independientes. No, pues lenguaje social, así bien.
Unas preguntas bien sencillas y las más clavadas son de qué casos. Ahora, ¿hasta aquí alguna duda? Si todo está bien, pues podemos ir avanzando con un pulgar arriba para que sepa que todos van bien. Va. Ahora vamos con el último punto. De ahí tenemos lo que es ¿cómo se llama? Las funciones cognitivas superiores según Portellano. Estas funciones cognitivas superiores es lo que es en el cuarto punto, o en su cuarto objetivo de aprendizaje, el cual nos retoma en cuanto al sistema nervioso central, de cómo está dividido. Recuerden que eso lo vimos en lo que es semana 1. Vean cómo, pues, para recordar que se divide en sistema nervioso central, sistema nervioso periférico y las diferentes subdivisiones que el cerebro tiene, que era, era el telencéfalo, diencéfalo, mesencéfalo, metencéfalo y mielencéfalo. ¿Eso se lo tienen que saber? No, no ahorita, pero que sepan, nada más quiero que sepan que el cerebro está dividido en diferentes zonas. ¿Qué es lo importante aquí? Lo importante aquí es esto, que básicamente que a medida que alcanzamos centros superiores superiores, la información originalmente captada es procesada e integra y se es integrada en redes exponencialmente más complejas. Lo que les decía del proceso de acomodación, asimilación, más el uso de esquemas y todo eso. Básicamente es toda la información que estemos organizando y que estamos recopilando va a ser procesada, integrada en redes exponencialmente más complejas. Por ejemplo, ustedes ahorita están llevando lo que es, no sé, crecimiento y desarrollo emocional, conforme los que van bueno, en cualquier otra carrera, estos mismos conceptos los van a seguir utilizando en cosas mucho más complejas. Eventualmente siendo asociada con experiencias y situaciones previas a nivel consciente o subconsciente. En esta última instancia es donde observamos funciones cognitivas superiores o funciones ejecutivas. En esta instancia en donde todos nuestros conocimientos se van haciendo cada vez más complejos. En esta etapa es donde empezamos a tener las funciones cognitivas superiores. Por eso se llaman superiores. Pero entonces, ¿qué son estas funciones cognitivas superiores? Son otra vez estos 6 conceptos que se deben de hacer. Que están muy sencillos, la verdad. O sea, tampoco es como que tú digas. Están muy difíciles. ¿Qué son estas? Tenemos planeación, atención, inhibición, razonamiento, memoria de trabajo e inteligencia fluida. En cuanto ahí está. En cuanto a planeación, es la capacidad para generar objetivos, desarrollar planes de acción para conseguirlos y elegir el más adecuado en base a sus consecuencias. Literalmente es planear, el verbo planear. En cuanto a la atención, es básicamente la concentración de la conciencia en algún fenómeno con exclusión de otros estímulos. O sea, es básicamente de que poner atención es, literalmente, cuando tú estás poniendo atención a algo, es tu concentración de tu conciencia en la clase, excluyendo los estímulos de las demás voces, del ruido del pájaro, del ruido de tu mamá, etc. Inhibición, capacidad de emitir una respuesta bien adaptada a nuevas contingencias o estímulos. O sea, es básicamente el inhibir ciertas acciones para tener una respuesta bien adaptada. ¿Ok? O sea, en base ¿cómo se llama? En base a lo que es el ambiente, el estímulo, bueno, el ambiente, la situación, etcétera. O sea, es básicamente, no sé. Por ejemplo, cuando tu mamá te regaña y estás así bien enojado, que no sé, que le quieres contestar, pero pues no le contestas porque es tu mamá, bueno, o al menos yo no le contesto porque es mi madre, pues estoy haciendo una función cognitiva de inhibición, de inhibir ese estímulo que tengo, porque es la capacidad que yo desarrollo, es una función cognitiva superior que yo tengo. Esas funciones cognitivas superiores es lo que nos distingue al humano del animal. Después tenemos lo que es el razonamiento. Como su nombre lo dice, es la capacidad que permite resolver problemas, extraer conclusiones y al mismo tiempo aprender de los hechos, estableciendo relaciones causales y lógicas. O sea, razonar. Y en cuanto a la memoria de trabajo, ese sí es como el que no tiene mucho sentido, memoria de trabajo. En la memoria de trabajo es básicamente la capacidad de almacenar temporalmente la información y su procesamiento mediante la manipulación y transformación de información en un periodo particular de tiempo. O sea, es básicamente como la memoria de trabajo. Yo lo veo así como mi memoria de trabajo es de que mi memoria de trabajo es memorizarme todo esto de desarrollo emocional para memorizarme toda esta información temporalmente, o sea, de que toda esa información exacta, bien temporalmente para presentar el examen y después ya lo que me lo haya aprendido bien, pues
ya lo que me haya aprendido va a perdurar por el largo de los años y lo demás pues se va a ir olvidando, ¿no? Esa es la memoria de trabajo. Almacenar temporalmente información de algo para lograr algo en específico. O sea, lo que están haciendo ustedes, de que memorizar todo desarrollo emocional, todo crecimiento y desarrollo para presentar el examen, esa es su memoria de trabajo. Eso es lo que los distingue de los animales, junto con planeación, atención, inhibición y razonamiento e inteligencia fluida. Ahora, ¿la inteligencia fluida qué es? La inteligencia fluida es básicamente la modalidad de inteligencia que permite el aprendizaje, adaptación y afrontamiento de nuevas situaciones. Es básicamente todos los conceptos que hemos ya visto puestos en uno solo, ¿ok? O sea, el unir lo que es el aprendizaje. ¿Se acuerdan de que no? Que primero son sentidos, conceptos y ya luego es un aprendizaje. La adaptación, adaptarme al medio, a la situación como tal y el afrontamiento de estas nuevas situaciones. Y pues eso ha sido todo. Pues como ven, esta asesoría no era como muy larga, pero pues no sé si tengan alguna duda, si les quedó todo claro y si no, pues ya son libres. Ahí les encargo nada más la retro para que vaya viendo si lo voy haciendo cada vez mejor. Porque esta vez me pidieron que le diera más lento y la di un poco más lento y pues poco más. Entonces, pues ahí por la retro, porfa, para que en el Study Jam demos una sesión perfecta. Ahí se los encargo. Y pues ya saben, pongan la retro bien, registro para que les pase la diapositiva y el video, porque pues no nos lo permiten pasar. Y pues eso ha sido todo. Y pues bonita semana, fin de semana 3, ya semana 4. Gracias, David. No, hombre, nadie que diga. Gracias. De nada. Habemos terminado. Qué rápido. Sí, vamos a ver la retro que nos ponen estos chamacos.